recomendarles un libro que estoy leyendo en este momento. El libro no está disponible en el mercado local, pero chequéate a ver si está en Amazon. Creo que sí, que está en Amazon. Es un libro de facilísima lectura, de muy fácil lectura. ¿El del doctor Rizaldo? No es un libro de autoayuda. No es un libro de autoayuda. Se llama Ser frágil es malo. Aceptar tu vulnerabilidad te hace más fuerte. Descubre la belleza de la fragilidad y cómo convertir la fragilidad en algo positivo. A usted que está escuchándonos en este momento, ¿le resulta fácil mostrarse vulnerable? ¿O no le resulta fácil mostrarse vulnerable? A mí sí me resulta muy fácil. Pero tiene mucho que ver con la forma, bueno, con mi psicoeducación, con el acompañamiento de terapia durante toda mi vida, como un buen especialista más que uno necesita acudir. Y creo que es una de las herramientas más valiosas que el ser humano puede desarrollar. Porque eso te ayuda a estar en contacto con tus sentimientos, identificar cuando no estás bien y cuando estás mal, y buscar la razón por qué de esas cosas. Lo que pasa es que la vulnerabilidad es lo que te acerca a lo humano. Eso es así. Y nosotros tenemos un contexto de hay que ser fuerte, hay que ser fuerte, hay que ser fuerte, hay que ser fuerte. Yo no creo que nosotros tengamos que ser fuertes. Probablemente nosotros necesitamos ser firmes. Y es importante que ustedes sepan, a propósito de la recomendación de este libro, si usted tiene la oportunidad de buscarlo, búsquelo. Es un libro que te da explicaciones sobre muchas cosas, pero no es un libro de autoayuda, ¿eh? No es un libro de autoayuda, es un libro de psicología escrito en un idioma muy fácil de entender. No es un libro de psicología escrito en un idioma técnico, pero sí en un idioma muy fácil de entender, que le puede poner a usted con facilidad en blanco y negro cosas que usted puede estar pensando, que cree que porque la vive usted son excepcionales o que usted está mal, y que darse cuenta que hay mucha gente que piensa lo mismo que usted con relación a ser vulnerable, a tener debilidades. No es incorrecto. Lo único que te acerca, o no es lo único que te acerca, pero una de las cosas que más te acerca a la humanidad es justamente la vulnerabilidad. Claro, nosotros hablamos de una vulnerabilidad en espacios seguros, en espacios controlados, que no es una exposición. Lo que pasa es que mientras tú vas por la vida de a mí nada me toca, de a mí nada me afecta, lo que estás haciendo es alejándote de una necesidad de que te vean como una persona humana, y lo que te acerca a la condición humana es justamente la vulnerabilidad. O sea que si usted tiene la oportunidad, búsquese ese libro. Se llama Ser frágil es malo, de Miguel Rizaldo. Búsquelo, que está en Amazon. Búsquelo, que está en Amazon. En el mercado no está, porque es un libro que recién acaba de salir. Creo que salió en el mes de abril o mayo. O sea que no creo que esté en el mercado. Tenemos al doctor Montoya a propósito de... Ya habíamos hablado con el doctor Montoya anteriormente, y volvemos a contactarle para hablar con él sobre el Tour de la Esperanza y cultura de duelo. Buenas tardes, doctor. Gusto saludarle nuevamente, doctor. Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes. Cuéntenos, doctor, ustedes tienen un nuevo encuentro. Ya habían tenido un encuentro anteriormente, ¿cierto? Sí, el año pasado tuve el primer Tour de la Esperanza y este año nos toca ya el segundo tour. ¿Cómo estuvo el año pasado, doctor? Pues estuvo fenomenal, además de toda la gente que nos acompañó y que está pues necesitada e inquieta por la cultura del duelo. Pues conocí parte de República Dominicana que me encantó, además de su gente maravillosa, su país, su comida, ¿no? Yo llegué encantado de República Dominicana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cultura de duelo, doctor? Bueno, pues la cultura de duelo hace precisamente referencia a
algo parecido a como hicimos los médicos hace muchos años y la Organización Mundial de la Salud, creando cultura cardiovascular. Ujú, Es decir, dar a conocer lo que es este fenómeno. Cultura de duelo es dar a conocer lo que es el proceso del duelo, ujú. qué cosas nos pueden ayudar, qué cosas pueden ser difíciles, cómo identificar los factores de riesgo. En general, aprender sobre el duelo. ¿Dirigido a quién en esta oportunidad? Dirigido a cualquier persona que esté interesada en conocer cómo ayudar a otros, cómo ayudarse a sí mismo, Ujú. o simplemente por la misma cultura, ¿no? Cultura clínica para los profesionales o para la gente de la calle que quiera conocer más sobre el duelo. ¿Cómo vivimos los latinoamericanos el duelo, doctor? A excepción de algunos pueblos, por ejemplo, el pueblo mexicano vive el duelo como de una forma diferente a la que se vive en esta parte del Caribe. ¿Cómo vivimos los latinoamericanos el duelo? Y si hacemos esta comparación con pueblos europeos, por ejemplo, o con pueblos orientales. Pues sabes, es muy parecido en todo el mundo. Lo que pasa es que México, a diferencia del resto del mundo, ha hecho un ejercicio que lo hace diferente respecto a los países, Ujú. a los demás países. Pero te voy a explicar lo que hace. La realidad latinoamericana es un patrón que, escuchándolos ustedes hablar antes de la entrevista sobre mostrarse fuerte y no mostrar debilidad, una de las cosas que se nos olvida, porque el patrón típico en Latinoamérica es un patrón de evitación, Evitación. de Ujú. evitar sentir, de evitar mostrar las emociones, pero partimos de un error, ¿saben? Porque uno se comunica a tres niveles: verbal, no verbal y paraverbal. Ujú. Y el 93% de lo que decimos es no verbal y paraverbal, es decir, Ujú. no lo decimos con las palabras. Entonces, para Exacto. un buen observador, si nota que las cosas no van bien. Ese es el patrón. ¿Qué ha hecho México entonces? México dijo, bueno, nosotros también nos da miedo la muerte, pero vamos a caricaturizarla para poder hablar de ella. Entonces México, muy listos, convirtieron la muerte en una caricatura para saberla manejar. Ujú. Nosotros, el resto de Latinoamérica, más bien evitamos tocar el tema. Así es. Entonces, el problema es que la evitación no es es un problema que me puede servir momentáneamente, pero no es una estrategia que sea resolutiva, sino que aplaza las cosas para otro momento. No solamente eso, doctor, me parece a mí que esa evitación puede derivar en una patologización o una complejización de ese duelo. Sí. Y de repente tú dices, bueno, pero es que yo estaba bien y no sé qué es lo que me está pasando últimamente. Claro, tenemos un dicho muy conocido en duelo que dice que si el corazón no llora, otro órgano lo hace por él. Así O sea, es. si nosotros no buscamos espacios seguros Ujú. de contención, sin juicios y sin críticas, para expresar nuestras cosas, lo que sentimos, toda la emoción. Ahí lo interrumpo, doctor, Sí. porque es un lenguaje técnico y me gustaría que lo pudiéramos diluir tanto como para que la audiencia pueda entender a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de espacios seguros. Bien, un espacio seguro es un lugar físico donde yo esté acompañado de personas que no me van a criticar ni a juzgar y que si yo me pongo a llorar me van a abrazar y no van a salir huyendo. Eso es un sitio seguro, Ujú. un espacio donde puedo hablar de lo que siento, de mi manera de expresar las cosas y va a haber ausencia total de juicios y críticas, más bien de una escucha activa. Esos son los sitios seguros. En la medida que nosotros tenemos mayor conocimiento o adquirimos conocimiento sobre el duelo, pues es menos difícil de gestionar. Por Que supuesto, yo podamos siempre, entender que lo que está ocurriendo contigo es lo que se espera que ocurra. sí, yo siempre he defendido que la primera tarea del duelo es información. Yo no puedo enfrentar un proceso tan complejo si no lo conozco. Claro. Por eso lo primero será informarme, leer sobre todo eso. La información es una herramienta que cambiará el mundo, decía Mandela. Tu pregunta Yo es tengo dos esta. preguntas, doctor. Mire, yo no Dime. sé si es no sé si es un algo muy recurrente en Latinoamérica, pero sí en nuestro país, regularmente cuando una persona fallece, aquí se encargan de sedar.
Entonces yo quisiera que usted explicara a la gente las consecuencias de tú sedar a una persona que acaba de tener una pérdida. Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, ¿qué tan importante como proceso del duelo es hablar? Perfecto. Respecto a la primera pregunta, imaginémonos una olla a presión que todos manejamos, que hemos visto que cuando la tensión interior es muy intensa, la válvula se abre para liberar la tensión interior, ¿verdad? Claro. Pues sedar a una persona en duelo sería análogo a ponerle la mano a la válvula para que no salga el vapor. Así es. Y lo que acabamos de mencionar, lo que no se expresa se somatiza. Si el corazón no llora, otro órgano lo hace por él, y lo único que hacen es retrasarnos un poco el proceso, ¿no? Y la segunda pregunta era ¿cuál? La segunda pregunta que le hacía es qué tan importante durante el proceso del duelo es que una hablar. persona que está Que lo pasando hable. hablarlo, porque la gente dice, Sí. no hable de eso para que no hable te de sientas eso, mal, o le cambian el tema. O distráete. Exacto. ¿Qué tan importante es hablarlo? Hablar este dolor que yo estoy atravesando. Claro, es que también tenemos otro dicho, ¿no? El duelo está lleno de dichos. Duelo que no se habla o duelo que no se expresa es duelo que no se cura, porque yo puedo expresar mi duelo hablando, pintando, cantando, bailando, gritando, escribiendo, por supuesto. La distracción es un mecanismo necesario. Por supuesto, yo no puedo estar con el dolor de frente las 24 horas del día, No, eso pero la distracción Pero no la es un distracción mecanismo, como mecanismo evasivo. no resuelve, pero es que no resuelve. La distracción no es un mecanismo resolutivo, entonces debe ser combinado con un afrontamiento directo. Lo que pasa es, doctor, que mira, se le murió el esposo, pero yo la voy a buscar para distraerla, para que ella no esté pensando, para que ella no esté pensando tanto en eso y para que ella no piense tanto en eso. Pero es que en algún momento yo tengo que ponerme en contacto con mi dolor, ¿o no? Claro, hay que decirle, mira, vamos a distraernos, vamos a tomarnos un café, conversamos, pero también recuerda que es que hay que mirar el dolor de frente, porque la sola distracción no es un mecanismo que resuelva las cosas. Claro. Doctor, ¿cuándo viene usted a República Dominicana? Pues yo por mí me iría ya, pero llego el 26. Pero hay cosas que hacer antes. Sí, no, voy a ir, llego el 25 y el tour comienza el día 26 en Santo Domingo. Tenemos pues 2 conferencias muy interesantes en el Teatro Laura Beltrán de la Secundaria Babeque. Igual que el año pasado. Facilitando el proceso del duelo y duelo por suicidio. Eso el día 26. Wow. Y el 27 en este mismo espacio, la terapia hoja, que es la terapia que yo enseño hace muchos años, que es oído, hombro y abrazo. Pero también vamos para Santiago, vamos el 29 para Santiago, en el Centro León, donde hablaremos de terapia hoja nuevamente y facilitando el proceso del duelo y duelo por suicidio el día 29 y 28 de este mes. Y también iremos a Bani, al Centro Perelló. A Bani, eso, al Centro Perelló. Al final. Bani, al Centro Perelló, donde hablaremos sobre generalidades del duelo. También, mire, pues hablaremos de algunos otros temas. Yo no quiero que usted, no quiero despedirlo sin que toquemos un elemento muy importante cuando hay pérdida por suicidio, la vergüenza. Sí. La vergüenza. Sí. Es uno de las particularidades del duelo por suicidio, ¿sabes? La vergüenza que la entendemos como el estigma, ¿no? La estigmatización. El suicidio es una de las muertes más estigmatizantes, junto con el homicidio, el secuestro y la desaparición. Y las muertes públicas, y bueno, hay otro tipo de muertes también, pero estas son las más estigmatizantes. Y es una carga que tienes que trabajar. Una de las cosas que ayuda mucho a sobrevivir este estigma y a aprender cómo responder incluso son los grupos de duelo, en particular los grupos de duelo por suicidio, donde tú no te sientes estigmatizada y puedes trabajar todas esas emociones. Pero es una de las cargas difíciles que ha hecho que muchas personas más bien oculten la causa de la muerte para evitar esa vergüenza pública, ¿no?
Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Siempre es agradable conversar con usted. Ya sabemos entonces que estarán por aquí el 27 de junio en el Auditorio del Babeque y el 28 en Santiago, en el Centro León. Y 29 en Baní. Y el 29 en Baní, en el Centro En el Perello. Centro Perello. Muchísimas gracias. 30 doctor. en Baní, 30. 30. Un abrazo para usted, doctor. Un abrazo. Vale, muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra llamada. Gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy. Los compañeros del Sol de la Tarde ya están aquí. Quédense con ellos, por favor.